Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo, les habla su voz Baení, Oría, Tei, Fa, Olá, Oló, Batalá, dándoles un saludo cariñoso, afectuoso y respetuoso, donde quiera que estén y bajo las circunstancias que se encuentren. Hoy, queridos hermanos y queridas hermanas, vamos a hablar acerca del Odun que nos corresponde, que es Merit Dilokun Tonti Marun La, en su combinación, en su esencia, en sus refranes. Pero como siempre lo hacemos y como es costumbre de nuestro proyecto, tenemos que antes explicar un poco acerca de cómo se conforman estas combinaciones a partir de el Odun simple, que es como nosotros lo concebimos en nuestros proyectos, siempre respetando las concepciones de otros hermanos y de otras hermanas en sus estudios. Pero nosotros pensamos que hay que partir de lo simple a lo complicado para poder entender los refranes que estamos hablando, porque muchas veces sí los decimos, encontramos las justificaciones en pataquíes, pero no entendemos de dónde provienen estos refranes y estos pataquíes que le dan justificación a lo que estamos diciendo. Pues bien, hoy nos toca el Odun Meridilokun Tonti Marunla, dos Odun, vamos a decir, de los últimos que conforman los 256 Odun del Caracol y que hemos estado explicando durante aproximadamente 2 años, si mal no recuerdo. Entonces, hemos dicho que Merit Dilokun, que es el Odun que rige toda esta serie final que estamos haciendo, es un Odun donde nosotros supuestamente debemos alcanzar la madurez como ser humano, porque así lo vemos. Amén de todas las explicaciones, refranes, Odun, que pataquíes que hemos hablado, el Meridilokun significa, y es como nosotros lo vemos, llegar a la cúspide del conocimiento de nosotros, los seres humanos, de ese conocimiento del cual nació todo, del cual se creó todo, del cual emanó todo lo que conocemos y vemos en la vida y manejamos en la vida. Por lo tanto, significa llegar a un grado de madurez bien alta, de convivencia, de sabiduría, no solo de inteligencia, porque la inteligencia ciertamente es limitada a un área del conocimiento. La sabiduría es aquel que de alguna manera maneja los hilos de todas las cosas que están sucediendo sin ser definitivamente un experto en lo que está sucediendo, pero sí conoce el comportamiento humano, sí conoce las potencialidades del ser humano y conoce las propias potencialidades, cómo las puede manejar en la vida, en su desarrollo, en cualquier tipo de área en la que se desarrolla, o sea, laboral, política, social, económica, donde quiera que esté. Esa persona que ha llegado a Meridilokun ya maneja los hilos secretos que nosotros no vemos y que pueden llegar a transformar la vida de las personas de una manera siempre positiva, porque llegar a Meridilokun significa llegar a la fuente misma de donde salió todo, significa llegar del recorrido este que hemos hecho en la vida y que muchas veces eh, vamos todo golpeados, todo dañados por no hacer caso, por no entender realmente cuál es nuestra misión, qué vinimos a hacer y sobre todo cómo lo vamos a hacer, porque ahí es donde entra Juan Meridilokun, en que la persona conozca sus potencialidades, pero también busque las herramientas para aplicarlas sin dañar absolutamente a nadie. Si vemos el Odun Meridilokun, por supuesto que vamos a estudiar que es un Odun donde dice que están todos los gireses, todos los osobos. Hablamos del desdoble de Yeunle, el papá de todos los otros del caracol en Meridilokun, y lo vemos en sentido inverso también, incluso en el orden numerológico 8, 16, o sea que uno es el doble del otro y el otro es la mitad del otro orden. Por lo tanto, la relación es intrínseca, es muy grande, es muy fuerte, pero sobre todo nos habla a nosotros Meridilokun de la sabiduría suprema de nosotros los seres humanos. Esa sabiduría que hoy en día nos cuesta tener, no porque
llegamos y aprendamos un libro o 200 libros, 300 versos, 400 rezos, etcétera, etcétera. No, esa sabiduría que nos permite a nosotros los seres humanos convivir en paz y en tranquilidad. Merit Dilogun nos enseña a nosotros a convivir con personas, con seres humanos de manera armoniosa y que también respetar su propia sabiduría, su propia esencia, su propia cultura. Por eso decíamos que llegar a Merit Dilogun es muy difícil a esa sabiduría de seres humanos. Hoy encontramos muchos y muchas personas inteligentes, sí, inteligentes, personas capaces con un, con un disco duro muy grande, llamándolo desde el punto de vista de la informática, con un disco duro muy grande aquí, que son capaces de tener memorias prodigiosas, fotográficas, se llama desde el punto de vista científico esa memoria fotográfica, pero adolecen de algo muy importante y es del sentimiento de respeto a otro ser humano, donde nos damos cuenta incluso, fíjense, una persona sabe mucho de religión, y estamos hablando de Merit Dilogun, querido hermano y querida hermana, una persona que sabe mucho de religión o que supuestamente sabe mucho de religión o que se pavonea de que sepa mucho de religión y que es un gran sabio, una gran cosa, pero sin embargo tiene que depender de otra persona para que le construya su casa. ¿Verdad? Pero esa persona que le está construyendo su casa a ese gran sabio de la religión no es valorado correctamente, sino utilizado por esta persona porque tiene dinero y cree que se merece que esa persona trabaje como trabaja para él poder tener felicidad porque no le importa la felicidad de la persona que le está trabajando. Merit Dilogun es contrario a todo eso. Sí le importan los seres humanos porque es como decimos la fuente de donde salió todo. Y esa fuente, además de que, es que es de donde salió todo, es buena, es una fuente dulce que nos da la posibilidad a nosotros de ya en la madurez de la vida, lastimosamente, ¿no? Así me imagino que Olofi lo haya determinado en la madurez de nuestra vida, poder entender estas cosas, poder entender los errores propios, poder incluso, ¿por qué no?, arrepentirnos como seres humanos de haber hecho ciertas y determinadas cosas, aunque después lo veamos en la distancia del tiempo y decir, bueno, es que en aquel momento yo era un ser humano inmaduro, era un ser humano incompleto, y después que comencé a preocuparme de mí mismo, no desde el punto de vista egoísta, pues empecé a madurar aún más y entender que hay cosas que no se podían hacer, que no se debían hacer o que no se debían decir. Merit Dilogun explicado desde otro punto de vista, queridos hermanos y queridas hermanas. Ahora, Marunla, ¿qué podríamos nosotros aportar a esta serie? Ya terminando en la explicación de los Odun del Caracol, ¿qué vendría a ser Marunla? Pues definitivamente nosotros tenemos que siempre ir a las raíces y lo decimos, no nos cansaremos siempre de decir. Marunla nace de Eyeun Letón Tiosá, de Yeun Letón Tiosá. Y Yeun Letón Tiosá, y como hemos dicho antes de decir esto, nosotros siempre somos el producto de algo, descendemos de algo y siempre nos dejan impresos en nuestras características, las características propias de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros antecesores. Entonces, Marulá viene de Yeun Letón Tiosá. ¿Y qué nos dice Yeun Letón Tiosá? Lo malo que hiciste una vez, no lo vuelvas a hacer. O sea que ya nosotros llegando a Marunlá, el Odun nos viene aclarando de que ciertamente habíamos hecho muchas cosas malas, ciertamente nos habíamos comportado de manera introspectiva, ciertamente habíamos avasallado personas, ofendido personas, traicionado personas que no se lo merecían y que llegó el momento de rectificar. Ya Marunlá, que es la antesala de Merit Dilogun, nos está diciendo que no podemos llegar allí si no rectificamos en la vida, si no dejamos un buen recuerdo en la vida, si no somos capaces de mostrarnos tal y como somos, con nuestras virtudes, con nuestros efectos,
pero siempre desde el punto de vista positivo. Pensando en que aquellas personas que por un momento determinado por nuestras actuaciones sufrieron eh, las consecuencias de nuestro mal comportamiento, pues entiendan que ya a esta altura de la vida, ya llegando a Meritilocún, un paso antes de llegar a Meritilocún, nosotros entendemos que nos equivocamos y que somos capaces de rectificar. Por lo tanto, Marulá nos va a aportar a nosotros eso, nos va a aportar el análisis, fíjense, y esto está en el Odun, nos va a aportar el análisis de las estaciones de la vida, la niñez, la adolescencia, la adultez, la vejez, cómo nosotros vamos transitando por la vida y cómo vamos acumulando experiencia en la vida para poder llegar a nosotros a la edad en que ya nos sentimos y actuamos de una manera madura, consciente y con respeto. Es un Odun que habla y le va a aportar mucho a Meritilokun de la salud, ¿verdad? Porque definitivamente a veces las personas cuando ya llegan a un grado de madurez descuidan mucho la salud porque piensan que con su sabiduría no tienen que cuidar su cuerpo, lo cual es erróneo totalmente. El problema no se le huye, el problema está ahí, por lo tanto hay que enfrentarlo. Marulá nos habla de las enfermedades que se esparcen en el mundo. ¿Por qué? Por razones que ya nosotros vinimos hablando desde Medanlá, de ese comportamiento irrespetuoso, de ese comportamiento en el cual el desenfreno sexual jugaba un papel importantísimo en las enfermedades de transmisión sexual se esparcían por todo el mundo, de ese comportamiento en el cual no había respeto por nada, ni por nadie, ni por la amistad, ni por familia, ni por amigos, ni por nada. Entonces ya a esta altura, claro que se empiezan a sufrir las consecuencias de eso desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psíquico también, desde el punto de vista emocional, se empiezan a sufrir las consecuencias en Marunla porque estamos caminando a la rectificación, pero todavía no hemos rectificado. Hablan de estos problemas de nosotros como seres humanos en el cual tenemos que hacer un acto y decir definitivamente qué camino voy a agarrar, el de la izquierda o el de la derecha. Aquel que, como dijo Cana, que para que haya bueno tiene que haber malo para que exista un equilibrio en la vida. Pues Marulá viene a ser una especie así. En el momento en que nos encontramos en la encrucijada de decir qué vamos a hacer con nuestras vidas. Si vamos a seguir siendo ese mal ser humano, ese mal religioso que ante cualquier cosa lo único que hace es ofender u ofenderse, ¿no? Porque hay las dos cosas. Las generaciones de cristales que no se le pueden decir absolutamente nada, que no entienden que cuando una persona quizás con más edad, quizás con más recorrido religioso, le dice que lo que está haciendo está mal y que le muestra los argumentos, porque no es que en mi casa religiosa se hace así, sino que le muestra los argumentos, definitivamente no se ofende, sino entiende. Marunla, un Odun donde surgieron muchas cosas buenas, pero donde eh, muchas personas, muchos elementos de la naturaleza, muchos animales no hicieron los esboces porque se creían por encima de todo y de todas. Pero sin embargo, solo por poner un ejemplo, en Marunlé hablamos del título que se le dio al león de rey de la selva. Imagínense qué significa eso, que no era rey ante Marunlá y que ya explotó a un nivel de potencialidad tan grande que hubo que nombrarlo rey en comparación con otros animales que vinieron juntos, que nacieron juntos y que fueron juntos por adivinaciones. Entonces ya se puede imaginar, si hacemos una comparación del rey de la selva, estamos haciendo la comparación a nosotros los seres humanos, pero no para ser aquel depredador que vemos nosotros en la serie de televisión, en la serie de Netflix, donde vemos que al león siempre lo pintan como el más malo. Y hay algo importantísimo aquí, y es que el león
como rey de la selva, como gran depredador, mantiene el equilibrio en la vida de nosotros. Y eso es precisamente lo que estamos aspirando como Marunla para llegar a nosotros a Merit Dilogun, queridos hermanos y queridas hermanas. Por supuesto, Marunla es un orden muchísimo más profundo, pero es difícil poderlo abarcar de esta manera por aquí. Pero sin lugar a dudas, son objetivos del seminario que impartimos y allí en esos seminarios nosotros les mostraremos a las personas que tengan a bien participar con nosotros en los seminarios, ya que vamos a empezar Metanla en adelante. Ahí van a entender el nacimiento y todos los fenómenos de adivinaciones que tienen que ver con el Odun y que sin lugar a dudas afectan nuestras vidas desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista negativo. Ahora, todo este conglomerado de cosas, queridos hermanos y queridas hermanas, se agrupan en lo que llamamos el Odun Merit Dilogun Tonti Marunla, y que es el Odun compuesto que tanto nos gusta, pero que pasamos por encima del Odun simple, de su composición, de su nacimiento, y nos convertimos en meros repetidores de cosas sin hacer el análisis correspondiente. Merit Dilogun, la sabiduría extrema, el llegar al manantial de donde nació todo, pero Marunla es un paso antes, donde nosotros decidimos qué hacer con nuestras vidas, si coger el lado bueno o coger el lado malo. Fíjense si es así, que dice uno de los refranes que de Merit Dilogun Tonti Marunla: es tarde, nos están mirando, pero no creen en nosotros. ¿Qué nos está queriendo decir este refrán? Es tarde, nos están mirando, pero no creen en nosotros. A ver, las espiritualidades nos están observando, las circunstancias de la vida nos están observando, pero no creen que seamos capaces de romper ciclos viciosos en el cual nosotros nos metemos y hacer un cambio drástico en nuestra vida. Por ejemplo, yo no estoy hablando que una persona que le guste bailar deje de bailar, que una persona que le guste el deporte deje de gustarle el deporte. No estoy hablando de esos cambios, no estamos hablando de esos cambios, estamos hablando de los cambios que tenemos que hacer a nivel personal. ¿Quieren un ejemplo? Aquí lo tienen en las redes sociales, lo pueden ver a plenitud. Nosotros mismos, entre hermanos de religión, porque no hay otra manera de decirlo, aunque haya ovejas negras o descarriadas, perdónenlo de negra porque no es un comentario que tenga que ver con el color, pero es las ovejas descarriadas de la familia, aquella persona que, como nos dijo Metanla, se rebeló ante un dictamen y que sufrió las consecuencias de esto. Aquí sucede lo mismo, solamente que Merit Dilogun nos está mirando, la sabiduría suprema nos está mirando y todavía no confía en nosotros para poder hacer un cambio radical hacia lo positivo, de que es definitivo lo que nosotros queremos en la vida, lo que aspiramos en la vida. O acuérdense, cuando tocamos, nosotros todos cuando tocamos el cuarto, la puerta del cuarto, ¿qué es lo que pedimos? Esas palabras siempre se nos olvidan: salud, tranquilidad, prosperidad, armonía, asiento, reposo, vida larga. Siempre se nos olvidan estas cosas, y cuando salimos a los 7 días del cuarto de la ocha, empezamos a actuar de manera diferente, de un lado y del otro, o sea, de los consagrados y de los que lo consagran. Pero por eso es que Olofi nos mira y nos dice: todavía no creo en ti, todavía no creo en ti, todavía en nosotros como seres humanos existe la posibilidad de cambiar hacia lo negativo más rápido que de cambiar hacia lo positivo. Por eso es que nos están mirando y no creen en nosotros. Merit Dilogun Tonti Marunla, que también nos dice que madre no solo es la que cría, no es solo la que pare, sino también la que cría. O sea,
Hay una alta posibilidad de que haya personas que hayan perdido su madre biológica o por determinadas circunstancias hayan sido abandonados por sus madres biológicas. Primero, el primer llamado es que averigüen bien. No nos levantemos con la daga de la supuesta justicia de, de estar juzgando a las personas sin saber cuáles fueron sus realidades. Tengan en cuenta que las realidades entre países, entre culturas, entre épocas son completamente diferentes y entendemos que, como ya dijimos en Ocana, para que haya bueno tiene que haber malo. Hay buenas madres, hay buenos padres y también los hay malos. Entonces, pero de todas formas nosotros, nuestro llamado es que averigüen bien ante hacer un juicio de valor acerca del abandono de un niño. Entonces, igualito que las madres abandonan, hay otras madres que acogen y que de alguna manera eh, ayudan al crecimiento, ayudan a, a la crianza de esos niños, porque las madres un tienen una esencia, tienen un sentimiento maternal, así se llama, muy grande, que les duele mucho ver el abandono de un niño por parte de sus progenitoras, eh, lo cual es negativo completamente. Por eso es que, recuérdense, por eso es que es tarde, nos están mirando y no creen en nosotros, porque así todo, desen cuenta, queridos hermanos y queridas hermanas, que hay personas que lo tienen todo y así no crían a sus hijos. Los cría, eh, bueno, hoy en día los cría el teléfono, la internet y otras cosas y prefieren que los hijos estén tranquilos, aparentemente tranquilos, pero consumiendo toda la negatividad del mundo a través de la internet, que desgraciadamente es así, porque si hablamos de aprendizaje, pues precisamente no es lo mejor que lo que pueden aprender aquí por la internet. Pero definitivamente las personas que han sufrido del abandono de sus madres, quieran, amen, respeten a aquellos seres humanos que los recogieron, a aquellos seres humanos que los acogieron, que es la palabra correcta que debimos haber empleado, que los acogieron en su seno y que de alguna manera quizás no le dieron todo el cariño que se merecían porque, porque no eran sus hijos biológicos, pero al menos no los abandonaron a la intemperie, al menos no, le dieron un plato de comida al día y bueno, y que si hoy son lo que son, si han crecido, si han llegado a madurar como seres humanos y tienen una familia, pues eso debe llamarlo a la reflexión para que no le suceda a su familia y no actuar con rencor hacia la vida, porque el rencor lo único que le hace daño es a la persona que lo siente. Y hablando de sentir, ¿verdad? Dice Meridilokun Tonti Marunla, no se deje llevar por lo que siente. Siempre revise su cuerpo. No se deje llevar por cómo se siente. Siempre revise su cuerpo. Porque Marunlai, lo dijimos, habla de la expansión de las enfermedades en la tierra. Habla de la expansión de las enfermedades en nosotros seres humanos. De esas enfermedades silenciosas que no solemos ver, que no solemos ni incluso sentir. Y entonces como nos sentimos bien, pasa el tiempo y el tiempo y el tiempo y cuando ya empezamos a sentir decaimiento es tarde. Resulta así como ser incluso, vamos a hacer un paralelo como el IRE y los Osorbo, que el IRE decidió no hacer el esbo porque se sentía muy bien, se sentía con todas las bendiciones del mundo y el Osorbo no lo hizo una vez, no lo hizo dos veces, lo hizo tres veces. Por eso el Osorbo es mayor que el IRE. Por eso nosotros la humanidad vivimos más en Osorbo que en IRE. Entonces aquí el llamado es al chequeo, aquí el llamado es a no perder de vista las sintomatologías propias de nuestro cuerpo para poder evitar males mayores. Meridilokun Tonti Marunla, que también nos dice que aquel que no reclama su herencia la pierde, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque Marunla como Odun pasó mucho trabajo
para poder alcanzar riqueza y estabilidad, que sí le alcanzó porque sus padres eran muy pobres y al morir le dejaron mucho dinero. Aquí podemos nosotros ir a la esencia del entendimiento de por qué aparecen estos refranes. El que no reclama su herencia la pierde. Quiere decir que uno tiene que estar consciente de lo que tiene, de lo que le toca. Y la herencia no solo tiene que ver con dinero, aunque Marulá lo establece, ¿no? Que la herencia fue con dinero, pero la esencia no es el dinero, sino es la herencia propia de tu características como ser humano, tu autenticidad como ser humano, que es la que no debe estar en juego en ningún momento. La herencia que te dejan tus padres, que va más allá del dinero, bueno, si te dejan dinero, pues muy bien. Ojalá sepamos emplear el dinero que nos dejen nuestros padres, porque generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Dilapidamos ese dinero y después vendemos todos los bienes que nuestros padres nos han dejado. Pero en este caso, dicen que la persona no se entera de la herencia y deja pasar el tiempo y otras personas se aprovechan de eso y agotan esa herencia que nos dejan los padres. Pero por eso uno tiene que mantenerse en su esencia, porque la herencia que no te la va a reclamar nadie, que no te la va a quitar nadie, es el ADN propio que te ha dejado tu ancestralidad de ecum, de sangre, de consagración. ¿Qué es lo que te define a ti eh, como ser humano para poder salir adelante de la vida? Meridilokun Tonti Marunla, que dice que el revoltoso también todo lo destruye. Imagínense usted, el revoltoso todo lo destruye. Por eso es que al principio dicen que nos están mirando, que es tarde, que nos están mirando y que no confían en nosotros, porque es que es imposible entender a veces el comportamiento de los seres humanos en el sentido de los cambios tan drásticos que damos siempre hacia el mal. Cuando mejor estamos, cuando más tranquilos estamos, cuando más consolidados estamos, siempre se nos ocurre algo mal. Y entonces, Meridilokun Tonti Marunla, con este refrán lo entiendo como aquello que, que llegó a la encrucijada de la que habíamos hablado y que definitivamente escoge siempre estar de revoltoso. O sea, ser una persona tranquila no quiere decir ser una persona sosa, ser una persona fofa, ser una persona que no tenga alegría en la vida, sino que no le deba nada a nadie en la vida. Y no estamos hablando de necesitarnos como seres humanos, porque siempre nos vamos a necesitar y siempre va a haber una mano que te va a ayudar, siempre va a haber una mano que se va a extender cuando uno esté en capa caída, igual que uno tiene que extenderle la mano. Así hacemos una cadena donde todos los seres humanos nos ayudamos. Pero el revoltoso no piensa así. El revoltoso solo piensa en su propio beneficio, en su propio placer, en su propia alegría, en su propia economía y en la de nadie más. Y si no lo logra por las buenas, pues definitivamente trata de lograrlo por las malas. Entonces Meridilokun Tonti Marunla nos habla de eso, de calmarnos, que hay que calmarnos, que como dice una canción por ahí, que antes de hacerlo hay que pensarlo muy bien, antes de decirlo hay que pensarlo muy bien, porque definitivamente somos seres sociales y vinimos a vivir en sociedad, en comunidad, y es mentira, queridos hermanos y queridas hermanas, que nosotros no nos haga falta nada, no nos haga falta nadie y que seamos la partícula que hablan otros hermanos por aquí, la partícula de Olofi en la tierra, que eso es creerse como que demasiado. Meridilokun Tonti Marunla, que también nos dice en uno de sus refranes final que aquel que vive en la calle pierde su casa. Aquel que vive en la calle pierde su casa, dice este Ordun, y definitivamente es así. Fíjense, vamos a traspolarlo para otro Ordun que nos dice candil de la calle, oscuridad de la casa. La persona que pierde su casa, entendiendo su casa no como las cuatro paredes y el techo que nos habla en Egilace Borá, sino como el hogar donde se supone que vivan las personas que más amamos y respetamos, donde convivamos no solo con nuestros hijos,
con nuestra pareja, sino con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros orillas en las soberas, en el canastillero. Entonces, las personas que viven más para estar en la calle, dándole alegría a los demás, porque al final, fíjense, cuando nosotros vamos para en Cuba le decimos cervecería, no sé cómo se le dice, en Venezuela se le dice eh, licorería, en otros países no sé cómo se le dice. Entonces salimos el viernes nosotros para la calle como buenos machos, varones masculinos, con el salario y nos vamos para allá y gastamos un cuarto del salario que nos ganamos esa semana con mucho trabajo, eso sí, con mucho sacrificio, y le quitamos un cuarto de salario a nuestro hogar, un cuarto de tranquilidad a nuestra familia, un cuarto de calidad de vida a nuestra familia, donde se supone que estén en esas cuatro paredes, que es la casa, que no es el hogar, estén los seres humanos que nos soportan, no solo que nos soportan nuestras pesadeces, sino que nos soportan desde el punto de vista de soporte en nuestras caídas, que nos aguantan, que se ponen debajo cuando nosotros nos caemos para no sufrir un golpe drástico, que siempre nos toca sufrir cuando nuestro comportamiento no es el adecuado. Entonces, hay que atenderle un poquito más la casa, hay que vivir un poquito más en la casa, hay que entender un poquito a las personas que están en el hogar, que están en la casa, y definitivamente a veces hay que perder para que las cosas, salgan mejor, porque imponiendo nuestra voluntad nunca vamos a lograr nada más que ganar rencores y enemigos dentro de nuestro propio hogar. Merit Dilogun, Tonti Marunla, queridos hermanos y queridas hermanas, para ustedes desde nuestra plataforma Rescate y Valores Yoruba, tanto por Facebook como por YouTube, como por TikTok. También estamos, aunque últimamente no lo hemos alimentado mucho, pero ya estamos retomando nuestra acostumbrada directa, nuestros acostumbrados seminarios, y además de los Odun que terminado esta serie de la explicación, vamos a seguir con otras explicaciones aún más, desmenuzando más el entendimiento para que lo podamos comprender y sobre todo tratar desde nuestra plataforma familiar, actuar desde nuestra experiencia, actuar desde nuestro mejoramiento, y mostrar que no somos lo que muchas veces hay aquí en las redes, lo que muchas veces se muestra en la vida real, en la calle, entre nosotros los religiosos, sino que la moneda tiene dos caras, una positiva y una negativa. Ahora de usted está elegir de qué lado se pone. Muchas gracias por la oportunidad de dejarnos dirigir a ustedes con mucho cariño, siempre lo hacemos con mucho respeto, y como siempre le decimos, que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo, y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su Oba Ení Oríate y Faola Olo Batalá, deseándole buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Denle like y comparten si les gustó.